Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias de la Salud Valle de Las Palmas. Este es el laboratorio de bioquímica de la carrera cirujano dentista. Esta es la práctica 4 del grupo 211, subgrupo 3. Nuestro equipo está conformado por Moreno Mejía Juan José, Olvera López Andrea Giovanna y Calderón Aguirre Itzayana Anaí. Muy bien, ¿qué vamos a ver aquí en esta práctica? Primero va a ser lo que viene siendo el objetivo, el fin que se va a realizar aquí en la práctica. Una breve introducción sobre la práctica, los fundamentos de la práctica, que sería una breve explicación sobre qué va a tratar la determinación de proteínas totales con la técnica espectrofotométrica. Los materiales que vamos a utilizar, el desarrollo, los resultados del análisis y un cuestionario y una bibliografía. El nombre de la práctica es determinación de proteínas totales, es la práctica número 4 del manual. En esta práctica vamos a utilizar lo que es el espectrofotómetro. Espectrofotómetro es un aparato el cual por medio de rayos luz divide lo que viene siendo las proteínas y así poder analizarlas. El objetivo de la práctica es determinar a través de la utilización técnica espectrofotométrica el contenido de las proteínas totales de las muestras sanguíneas, para identificar así los estados de salud o enfermedad que pudieran estar presentes en determinados padecimientos. Introducción. En esta presentación contiene la información pertinente para que los alumnos del laboratorio tengan así una referencia de los requisitos de la determinación de las proteínas totales, ya que este es útil en la detección de hipoproteinemia, debido a la hemoconcentración con las deshidrataciones y varias condiciones, con mieloma múltiple, infecciones y ciertas enfermedades hepáticas y otro estado patológico asociado con un crecimiento de una más de las muchas proteínas encontradas en el suero. También introducir en la determinación de la concentración de proteínas en plasma sanguíneo, entender y practicar los principios de la espectrofometría. Los fundamentos de la práctica. Como sabemos, las proteínas son macromoléculas de elevado peso molecular, cuya estructura consta de cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, que desempeñan diversas funciones en el organismo, tales como catálisis, formación de tejido, también de transporte, almacenamiento, movimientos, soporte mecánico, protección, inmunológica, regulación de procesos biológicos, entre otras. Las proteínas, estas constituyen a la porción de solutos en plasma. Las proteínas del suero se dividen en dos fracciones: albumina y globulina. La albumina representa el más abundante contenido de las proteínas, mientras que las globulinas son un grupo heterógeno de componentes como las inmunoglobulinas, complemento de enzimas, factores de coagulación, hormonas y proteínas de transporte específicas. ¿Qué materiales vamos a utilizar para poder cumplir con esta práctica? Muy bien, primero vamos a utilizar una muestra biológica de suero sanguíneo. Como ya saben, vimos en la práctica 3, esta muestra biológica la vamos a adquirir por medio de la venopunción. Es un espectrofotómetro, que es el aparato con el cual vamos a medir las proteínas totales, un kit de reactivos para la determinación de proteínas, tubos de ensayo, microtubos, gradilla para poder reposar los tubos, una micropipeta de 1 mililitro, micropipetas de 0.2 mililitros y material necesario para la toma de muestra sanguínea. Para poder explicar en qué consiste la técnica espectrofotométrica, primero tenemos que entender bien qué es el espectrofotómetro. Este es un aparato que emite la cantidad de luz que pasa a través de una solución. Está compuesto por las siguientes partes. Lo primero es una fuente de energía. Esta fuente de energía es una lámpara que emite luz a un haz luminoso que contiene un rango de longitudes de onda. Un monocromador se llama también selector de longitud de onda. Este consiste en una red de difracción que separa las diferentes radiaciones procedentes de la fuente y selecciona la longitud de onda solamente requerida. Una rendija. Este es un dispositivo que sirve para seleccionar un haz fino de radiación, que será el que inicia sobre la muestra, evitando que atraviese una luz difusa. De ahí pasa a un compartimento de muestra,
En él se coloca solución problema que se va a absorber con un haz fino de luz monocromática. De ahí va el detector. Este es un sistema que está formado de la energía luminosa que atraviesa la muestra en energía eléctrica. Posee además un amplificador de la señal eléctrica recibida que posibilita su medición posterior. Y por último, llega al medidor. Esta traslada la energía eléctrica producida en el paso anterior hasta un galvanómetro de aguja donde figuran dos escalas graduadas, una que mide la absorbancia y la otra el tanto por ciento de la transmitancia. Cuando se mide la concentración de una solución se usa la escala de absorbancia. Los espectrofotómetros más modernos dan una lectura digital y algunos incluso pueden transformarla en concentración. Antes de poder llevar una muestra al espectrofotómetro, el primer paso sería pues recolectar la muestra. Esta se va a ser recolectada por la técnica de venopunción que ya vimos en la práctica 3 con una aguja de 10 mililitros. De aquí esta muestra de sangre se va a llevar a un tubo de ensayo. Después de que esté en el tubo de ensayo se tiene que reposar la muestra por unos 30 minutos. Ahí se lleva la muestra a la centrifugación. Como sabemos, en la centrifugación se tiene que utilizar otro tubo de ensayo y ponerlo al contrario. Así pues va a estar bien calibrada y se va a poder hacer la separación del suero con el plasma. Colocar el tubo de ensayo en la muestra con el reactivo. El reactivo se utiliza con unas pipetas. Una pipeta de 1 mililitro para el reactivo se pone en un tubo de ensayo y el suero de la sangre con un tubo de 0.02 mililitros. Ya que está unido el reactivo con el suero de sangre, llevar a un baño María aproximadamente a una temperatura de 37 grados centígrados por 5 minutos. Ya que está listo el tubo de ensayo con la muestra, ya con el reactivo y el suero, se tiene que llevar ahora sí al espectrofotómetro. Ya que está la muestra dentro del espectrofotómetro, tenemos que aprender a utilizarlo. Lo primer paso es enchufar el aparato. Después vamos a encender con el mando izquierdo frontal en on, dejar encendido hasta que se acabe de utilizar el aparato. También tenemos que seleccionar la longitud de onda haciendo rotar el monocromador. Si se van a hacer las lecturas por encima de 600 nanómetros, cambiar el fototubo azul en el interior por el rojo e insertar el filtro rojo. El aparato aproximadamente tarda unos 15 minutos en calentarse. Cuando se ha calentado, ajustar la aguja en la escala de absorbancia a infinito, con el mando frontal izquierdo. Insertar el blanco en el lugar de la muestra y cerrar la tapa. Después vamos a ajustar la aguja a 0 de absorbancia con el mando frontal derecho. Sin cambiar los mandos, quitar el blanco y sustituirlo por la muestra cerrando la tapa. Y nos va a dar el lector. Tenemos que leer la absorbancia o el porciento T y ahí nos va a dar la proteína de la muestra. En caso de que no se dé, tenemos que repetir los pasos del 4 al 9, que sería pues insertar el blanco, ajustar la aguja y quitar el blanco y sustituirlo por la muestra cerrando la tapa. Esos son los pasos que tenemos que sustituir en caso de que no se dé las proteínas leídas. Los resultados, ya que pues no tenemos nosotros materiales por cuestión de clase en línea, nosotros investigamos sobre una práctica en internet. En la práctica que se investigó, los resultados de la muestra que dio el espectrofotómetro fueron de 7.7 gramos sobre decímetros. Esta muestra está dentro de los valores de referencia, así que las proteínas totales pues están bien. Pues aquí tenemos el cuestionario de nuestra práctica. Ahí pueden leerlo y ver las respuestas a las preguntas. La práctica la hicimos entre todos, nomás que la práctica 4 yo la grabé por cuestiones de que no estamos cerca con las compañeras. La práctica 4 y 5, Anaí y Andrea pues viven cerca y ellas la grabaron juntos, pero en total todos apoyamos a las dos prácticas en hacerla.
Mis conclusiones son que las proteínas son compuestos orgánicos de macromoléculas ampliamente distribuidos en el organismo, esenciales para la vida. Estas actúan para la inactivación de compuestos tóxicos y defensa contra agentes invasores. Es por eso que la determinación de proteínas totales es útil para el monitoreo de cambios ocasionados por diversos estados de enfermedad. Proteínas se necesitan para la mayoría de las funciones normales del cuerpo, como el mantenimiento, crecimiento, reproducción, etc. El déficit de proteínas en la dieta reduce las reservas en la sangre y el hígado. Es por eso que es de gran importancia realizar el examen total de proteínas. En conclusión, la determinación de las proteínas totales sirve para el diagnóstico de distintas enfermedades que alteran las proteínas de la sangre, orina o del líquido cefalorraquídeo. Y pues por último, aquí están las bibliografías utilizadas para el examen de proteínas totales. Esperamos que les haya quedado claro. Nosotros somos el equipo número 3 del grupo 221. Sería todo y pues gracias.